En la vida cotidiana suponemos que tenemos un criterio claro de lo que es científico. Hemos aceptado que algunas lo son, como la física, química y la biología, aunque el término es lo suficientemente amplio como para incluir a la sociología, la antropología o la politología, entre muchas otras áreas. Identificar ciencia de la que no lo es un tema que quizás solo importe a algunas personas. Digo, hay demasiados problemas en el mundo como para que todos nos preocupemos por exactamente los mismos, pero a los que deberían interesarle sobre todo es a los científicos y principalmente a los psiquiatras cuando tienen que identificar a personas sanas de las que no lo están. Lo que voy a explicar en este video es que hubo cosas que se pudieron evitar, pero que no se hicieron. No sé si fue porque las personas involucradas no sabían de la existencia de métodos filosóficos para las ciencias, o simplemente no creían que fuesen importantes. También existe la posibilidad de que lo supieran, pero atentaba contra sus intereses. Sea cual sea el caso, es que se ignoró y hubo problemas. Así que, bienvenidos a otra reflexión, no la se va. Canal en el que se analizan y reflexionan temas desde una perspectiva filosófica. Todos los viernes, o casi, subo videos sobre una reflexión, análisis o documental. Así que si esta es tu última vez aquí, considera suscribirte. Y si no, también activando la campanita para que no te pierdas algún video futuro porque puede que haya días aleatorios en que lo suba. En el año 1934 se publicó una obra titulada La lógica de la investigación científica por Karl Popper, cuya primera edición se publicó en alemán. En ella, Popper expuso lo que él creía que era la estructura formal de la investigación de los científicos, y esta es la falsación, pero no la inducción. Oye, despacio, cerebrito. Autores como Hume suponían que nosotros formábamos las teorías a partir de la recolección de datos. Voy a poner un ejemplo de chocolate. Imagina que ves plantas. Ves una planta verde, ves otra planta verde, ves la siguiente que es verde, entonces concluyes que todas las plantas son verdes. Según esta idea es que la inducción nos permite formar hipótesis generales, pero esto es falso, o al menos eso es lo que cree Popper. Popper cree que ocurre más bien lo contrario. Nosotros postulamos una teoría o una hipótesis y vamos a corroborarla al mundo, pero hay un gran problema, y es que las proposiciones universales son difíciles de corroborar experimentalmente. La razón es que no podemos verificar todos los objetos a los cuales hace referencia una proposición universal, pero sí podemos falsearla. Es decir, nosotros proponemos la siguiente idea: todas las plantas son verdes, luego vamos al mundo y nos damos cuenta de que no necesariamente es así, de modo que solo es suficiente con que exista una planta que no sea verde para falsear de tajo la proposición universal. El autor cree que es relativamente fácil encontrar evidencia que corrobore nuestras hipótesis, y en el mejor de los casos, las teorías. Incluso ocurre con nuestras creencias. Estamos más inclinados a buscar cosas que las corroboren a aquello que las falseen. En sentido lógico, es difícil corroborar una proposición universal a través de la experiencia, pero encontrar un solo ejemplo en el que esta no sea verdadera es suficiente para refutarla de tajo. Profesional. Muy profesional. Según Popper, la investigación inicia con problemas y no con observaciones. Es la intuición experta de los investigadores quienes proponen una teoría y la corroboran buscando situaciones que pongan en riesgo a esta misma. No observan todos los posibles casos y dan la teoría, sino solo unos cuantos, y se aventuran con hipótesis, descubrimientos, entre otras cosas. Voy a resumirlo. Una proposición universal es falseada si encuentras un contraejemplo, es decir, una situación en la que la proposición universal no es el caso. Una teoría que solo es verificada y nunca es falseada no es virtuosa. Al contrario, puede llegar a ser problemática, como las siguientes situaciones que pueden ocurrir a continuación. Aunque voy a dar una interpretación caritativa del falsacionismo de Popper, creo que es una condición necesaria, mas no suficiente, de las metodologías científicas. Una teoría científica debe ser capaz de ser refutada. Debe existir esa posibilidad y los criterios bien claros de cuándo algo se considera refutado. Aunque se requieren más elementos, además de la falsación, es indispensable que exista la posibilidad de que algo pueda ser falso, que sepamos con exactitud cuándo lo es. ¡No! ¿Cómo se podía distinguir la locura de estar cuerdo? ¿Cuáles son los criterios? El psicólogo Rosenham y el experimento que lleva su nombre puso en evidencia la importancia del criterio de demarcación, algo por lo que Popper y muchos filósofos de la ciencia ya estaban preocupados. Te cuento un poco de qué va este experimento, de forma muy breve. Sutil. Rosenham creía que los hospitales psiquiátricos no tenían criterios claros para distinguir entre personas sanas y personas enfermas. Para demostrarlo, Rosenham envió a 8 sujetos de prueba.
Este le dio 2 recomendaciones a las personas, es decir, que mintiesen en al menos 2 cosas. La primera sobre su nombre y la segunda que dijesen que escuchaban voces durante las últimas 3 semanas. En todo lo demás, que dijesen verdad una vez que los psiquiatras los entrevistasen, además de que su comportamiento fuese normal, o dicho en algunas palabras, ejemplar, dentro del psiquiátrico. Al cabo de 2 semanas de estar recluidas las personas en el psiquiatra, nadie se percató de que eran personas sanas. Los que sí se dieron cuenta de que quizá estaban diciendo cosas falsas, es decir, que eran personas sanas, eran los mismos pacientes. Cuando uno de estos hospitales se enteró de lo ocurrido, afirmó: "Nosotros sí sabemos cuándo identificar un paciente sano de uno enfermo". Así que Rosenhan aceptó el desafío y advirtió al hospital que les enviaría pacientes fake en los próximos 3 meses. El objetivo del personal era tachar de pacientes reales o sospechosos a los individuos. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. En este lapso recibieron en total 193 personas. 43 de ellos fueron tachados de sospechosos por al menos un personal del psiquiátrico y 21 personas por personal psiquiátrico. En 1973, Rosenhan publica su artículo en Science y expone lo siguiente: los diagnósticos iniciales, el de esquizofrenia, no fueron modificados por los relatos de las personas sanas. Al contrario, servían para reafirmar el diagnóstico. Todo lo que hacían los pacientes verificaba el diagnóstico inicial y no se refutaban. Suena muy bonito el experimento de Rosenhan: gente sana entrando a instituciones psiquiátricas, personal incapaz de identificar los sanos de los enfermos y la sentencia lapidante de que estas instituciones no son capaces de discernir lo uno del otro. Pero eso ocurrió allá por el año 1973 y Popper publica su libro en 1932 de un tema que ya lleva tiempo: el criterio de demarcación. Se pudo haber evitado todo esto con un poco de filosofía de la ciencia, pero no se hizo. Los psiquiatras tenían teorías sobre la esquizofrenia y el comportamiento que deberían tener estas personas. Pero la dificultad es que no estaba clara la distinción entre personas enfermas o personas sanas. Una vez más, los criterios de demarcación no eran claros ni distintos, como diría el buen Descartes. Como diría Popper, toda teoría es virtualmente verificable, pero lo importante es que sea falseable. ¿Qué situaciones falseaban el diagnóstico de la esquizofrenia? Esa era la tarea de los psiquiatras, quienes solo estaban conformes con verificarlas. Una vez que se daba el diagnóstico de que las personas tenían esquizofrenia, todo lo que hacían ellas no falseaba el diagnóstico, al contrario, lo verificaba cada vez más. Si reía, era por esquizofrenia. Si lloraba, era por esquizofrenia. Si no hacía nada, era por esquizofrenia. Si estudiaba filosofía, era por esquizofrenia. Popper pone el dedo sobre la yugular, y esto podría considerarse de pseudocientífico. El problema de todo esto es que la ciencia tiene legitimidad, y esto se caracteriza por la capacidad que tienen los científicos para prescribir normas o lo que debes hacer. Un caso claro es el de los médicos, quienes prescriben o al menos sugieren lo que el paciente debe hacer para preservar su salud, dado un diagnóstico. En el caso de la psiquiatría es la reclusión. Algunas de las personas enviadas por Rosenhan a los psiquiátricos experimentaron soledad y reclusión. El contacto con las otras personas e incluso con el personal, que era lo más importante, fue casi nulo, con una media de 6 minutos al día. Platicar con las personas que supuestamente te van a curar, tomando solamente un cafecito que durase esos 5 minutos. Las experiencias que vivieron las personas allí fue deshumanizante. Por un lado, debido al estigma de la esquizofrenia. En segundo lugar, la poca inversión que tenían esas instituciones. Y en tercer lugar, el orden jerárquico que existen entre las personas que están enfermas y las personas que están sanas. Y sobre todo porque las sanas, o las supuestamente sanas, son quienes los vigilan. Es algo que tal vez se pudo haber evitado. Con el paso del tiempo uno podría esperar que se demostrase que las teorías se refutaban, pero es que al menos pasaron 40 años entre la publicación de Rosenhan y el libro de Popper, y ahí no acaba la cosa. Uno podía ser enviado a una institución de este tipo por el simple mandato policial. La película Challenging, basado en un hecho real llamado El asesino de la granja de Vineville, se dice así, narra la historia de una mujer la cual pierde a su hijo, denuncia la desaparición de este y se le entrega un niño que no es suyo. Al denunciar este hecho y permanecer en su idea, la protagonista es enviada a un psiquiátrico en el año 1928. Ella es tratada como una persona enferma y nada de lo que hace refuta el diagnóstico, sino que lo confirma.
La existencia de criterios de demarcación para poder identificar qué es una cosa y qué es otra cosa son importantes. En este caso, nosotros necesitábamos un criterio que nos permitiese distinguir entre personas sanas y personas enfermas. Popper y muchos autores del Círculo de Viena ya habían aventurado una posible respuesta a qué podemos entender por ciencia y qué podemos entender por pseudociencia. Nosotros, y me refiero como filósofos de la ciencia, no estamos interesados de ir caso por caso diciendo esto sí es ciencia, esto no es ciencia. No es que nos dediquemos a demostrar que la astrología no es una ciencia, sino nosotros damos los criterios generales a partir de los cuales podemos identificar qué es ciencia de la que no lo es. En este caso particular pudimos haber echado mano de las herramientas que nos daban filósofos de la ciencia, como Popper. No sé si las personas nunca se enteraron de estas herramientas, decidieron ignorarlas aún sabiendo que existían, o de plano atentaban contra sus intereses. Se pudieron haber evitado situaciones como las que se describen en Challenging, en las que algunas personas fueron internadas en psiquiátricos alegando que estaban locas. El problema es que todo lo que hacían no funcionaba para poder falsear la teoría de que estaban esquizofrénicos. Quiero concluir que sí, la filosofía pudo haber salvado las vidas, pero no lo hizo. No fue su culpa, tal vez, sino la culpa de las personas quienes no echaron el vistazo, teniendo las herramientas. Y es que quizás suene un poco pragmático, pero es mejor utilizar una herramienta que no funciona del todo bien a no tener absolutamente ninguna. Es como tener un martillo, el cual no es de la mejor calidad, que quizá está algo roto, a simplemente no utilizarlo y golpear con tus propias manos el clavo. Algo que personalmente me molesta es que hayamos volteado a ver este problema, el que señala Rosenhan, solo por haber sido un científico y no por el hecho de que Popper lo había mencionado 40 años antes. 40, quizá no es mucho tiempo, pero sí es suficiente como para poder echar mano a ello. Y es que, bueno, podrás decir, los filósofos deberían meterse a estos temas, y lo hacen, pero esto ocurre. Lo que ocurre es que una vez que les decimos, oye, no tienes criterios para distinguir qué es ciencia de lo que no lo es, dicen, bueno, no los tengo, pero seguiré haciendo ciencia. No me voy a detener solo porque no lo sé. Y claro, está bien que no se detengan, que sigan progresando, pero el problema persiste, sigue allí y sigue cobrando vidas. Solo estoy abogando por algo muy sencillo. Si tenemos la herramienta, independientemente de quién la tenga, sea los científicos, sean los filósofos o sea el chamán de la esquina, y funciona, utilicémosla. Y además, si tenemos muy buenas razones para utilizarla, una vez más, utilicémosla. Porque quizá podemos salvar vidas, y no me refiero solamente a esto. Hay muchas otras discusiones que quizá abordaré en otro video, como las discusiones en torno a la raza, las cuales por cierto yo niego que existan. Pero tú podrías salvar el canal dándole las suscribidas y las campanadas a la campanada, para que el huevonazo de YouTube salga de sus aposentos y te avise cuando hay video nuevo. Abajo en la descripción te dejo mi cuenta de PayPal y otras para aportaciones monetarias voluntarias, mi canal en Spotify, de Instagram y un correo para asesorías filosóficas. Y ya que andes por allí, dale a las me gusteadas y las compartidas, dejándome saber si aplicarás la falsacionista. Muchas gracias por permanecer hasta aquí, que ya es bastante. Y recuerda, nunca, nunca dejes de cuestionar. Chao.